Fuertes. Hola hermanos, buenas noches. Así vamos a empezar. Pues les doy la bienvenida, hermanos, a todos los que están conectados. Hoy quisiera comenzar recordando, o más bien señalando cuáles van a ser los temas que vamos a estar pues revisando, que bueno, claramente ustedes en casa han podido irse viendo los videos, que es el cultivar el asombro en nuestra enseñanza, cultivar la virtud y las prácticas que nos van a ayudar a cultivar virtud en nuestros hijos, que es una discusión entre varias mamás que nos dan estas lecciones. Bueno, primeramente quisiera empezar compartiendo pantalla. Vamos a estar meditando un poquito o reflexionando en un texto. ¿Sí lo ven? Me señalan si lo alcanzan a ver. ¿Sí? Ok. Sí, hermana. Ya no los escuché. Ok, es el extracto del libro de la madre en el hogar. Les voy a pedir a 3 hermanos si me pueden apoyar en leer cada párrafo. Pues hermano Josué, ¿nos ayudas con el primer párrafo que está en amarillo? Por favor. Un gusto, hermano. Sí se escucha, ¿verdad? Dice, extracto del libro La madre en el hogar. Puesto que la madre es la guardiana y la guía de los primeros años de vida, de ella proviene la influencia más fuerte que hay en la formación del carácter del hombre. ¿Y por qué no habría de ser así? ¿Qué huellas pueden ser más profundas y más duraderas que las que recibe la mente en la frescura y la susceptibilidad de la juventud? ¿Qué instructor puede ganarse una confianza y un respeto mayores que una madre? ¿Y dónde puede haber más deleite en adquirir conocimiento si no es cuando el pequeño rebaño se apiña alrededor de las rodillas de la madre para oír acerca de Dios y del cielo? Muchas gracias, hermano. Pues hermano Paco, ¿nos puedes ayudar con el siguiente párrafo en azul? Por favor. Y dice, todo buen muchacho suele acabar siendo un buen hombre, dijo la madre de Washington. George siempre fue un buen muchacho. Aquí vemos uno de los secretos de su grandeza. George Washington tuvo una madre que hizo de él un buen muchacho y que infundió en su corazón esos principios que le elevaron hasta convertirse en el benefactor de su país y en uno de los hombres más brillantes del mundo. La madre de Washington merece la gratitud de toda la nación. Ella enseñó a su hijo los principios de la obediencia, el coraje moral y la virtud. En gran medida, ella formó el carácter del héroe y del hombre de Estado. Al calor de su hogar, enseñó a su niño juguetón la forma de dominarse. Y así fue como le preparó para la brillante trayectoria de servicio que seguiría después. Estamos en deuda con Dios por habernos dado a Washington, pero no estamos menos en deuda con él por el don de su inestimable madre. Si ella hubiera sido débil, permisiva e infiel, las energías descontroladas de Washington podrían haberle elevado hasta el trono de la tiranía, o tal vez su desobediencia juvenil habría allanado el camino para una vida de delincuencia y una tumba deshonrosa. Gracias, hermano. Y pues esta última parte, el último párrafo, pues hermano Carlos, si nos pudieran ayudar, por favor, a leerlo. Sí, hermana. Byron tenía una madre que era precisamente todo lo contrario a la señora Washington. El carácter de la madre se transfirió al hijo. No podemos extrañarnos, por tanto, de su carácter ni de su conducta, porque sabemos que es la consecuencia casi obligada de la educación que recibió y de las escenas que presenció en el salón de la casa de su madre. Unas veces ella le permitía desobedecer impunemente, otras veces
se enfadaba y le golpeaba. Así, así le enseñó a desafiar a toda autoridad humana y divina, a consentir el pecado sin restricción, a entregarse al poder de toda clase de pasiones enloquecedoras. Fue la madre de Byron quien puso los cimientos de su maldad extrema. Ella le enseñó a sumergirse en ese mar de libertinaje y desdicha, cuyas agitadas olas le arrastraron toda su vida. Si bien los delitos del poeta merecen la execración del mundo, el mundo no puede olvidar que fue su madre quien alimentó al joven corazón, quien, quien alimentó en aquel joven corazón esas pasiones que convertirían a su hijo en una maldición para sus semejantes. Muchas gracias, hermano. Y pues gracias a todos por ayudarnos a leer estos párrafos. Y yo quiero señalar aquí o recordar justamente esa importancia pues, de la madre que tiene para instruir a sus hijos. Y yo podría lanzar aquí una pregunta. Bueno, aquí habla de la madre, ¿verdad? ¿Cómo es que puede influenciar por medio de la gracia del Señor para que justamente un niño pueda ser desarrollado, como lo que hemos estado viendo, para ser un adulto y formar en él pues hábitos, virtudes, pero también cómo podemos llevar a nuestros hijos pues hacia la perdición, ¿no? Como que ayudarles más de lo que ellos ya están. Y yo haría la pregunta, quiere decir, si aquí habla de la madre, quiere decir que también o que el padre no tiene responsabilidad alguna en esto, o si es importante que el padre esté involucrado. Yo los invito a participar, hermanos. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Señalando que pues sí estamos teniendo todo un trasfondo de enseñanzas de por qué estamos haciendo esto, por qué la educación clásica, pero ahora sí que dentro del círculo pues familiar, vamos a ver qué piensan ustedes, hermanos. Si quieren ir levantando la manita, aquí los voy a observar. ¿Qué piensan de la importancia de la madre en la instrucción de los hijos? Pero si también el papá es importante o solo la mamá tiene que hacer este trabajo o es un trabajo conjunto, ¿ustedes qué piensan? Adelante, hermano Carlos. Pues, hermana, no hay para dónde hacernos como padres. Es algo que como tal, pues es fundamental. Digo, siendo la cabeza en el hogar, somos también ejemplo, ¿no? Como, como dice Sujel Michelén, nosotros somos un libro abierto para nuestros hijos y todo lo que ellos van a ver en nosotros, carácter, conducta, disciplina, respuesta, eh, e incluso pues un apego natural a las cosas del Señor, pues ellos las van a ver. Y, y pues obviamente pues sí tenemos una responsabilidad y una necesidad de actuar en el hogar, en muchos ámbitos, ¿no? Tal vez no tengamos la responsabilidad o el tiempo para estar involucrándonos en tal vez acciones más específicas como la instrucción y la enseñanza, que las madres pueden ayudarnos día a día, pero pues si podemos guiar, proveer, bueno, no podemos, tenemos que guiar, proveer y traer todo ese sustento y solidez en nuestro hogar, ¿no? Tanto como espiritualmente, tanto como
educacional, en el aspecto educacional. Y, y pues la verdad que con temor y temblor, pues es una responsabilidad que debemos de tomar y saber usar, hermano. Muchas gracias, hermano. Sí, pues principalmente estamos buscando hacer la voluntad del Señor, y la escritura lo manda, ¿no? Tanto al padre como a la madre. Gracias, hermano. Hermana Claudia, por favor, adelante. Gracias, buenas noches. Justamente como dice ahorita el hermano Carlos, yo creo completamente que pues el papá tiene mucho que ver. Yo creo que se menciona más a la madre porque pues se supone que somos las que estamos en casa con ellos, ¿no? Y tenemos más esa cercanía y más esa, pues ahora sí que los conocemos un poquito más profundamente, sabemos sus caracteres, eh, pues todo eso, pero los papás tienen mucha autoridad, o sea, no sé si por el simple hecho de ser el varón y pues la cabeza del hogar, los niños los siguen, lo ven, o sea, es como, bueno, a mí me pasa con mi hijo, ¿no? O sea, yo puedo estarlo en la casa disciplinando una y otra vez, y él sigue en su rebeldía. Pero si mi esposo lo disciplina, entonces es como, ah, caray, si es en serio, o sea, como que le duele más, como que es más de peso para él, pues. Entonces, pues aunque ciertamente el papá no puede estar en todo el día en la casa con los hijos, sí tiene esa responsabilidad y ese peso de, pues, en lo que puede, pues estarlos también guiando, instruyendo y sobre todo ser ejemplo, ¿no? Porque pues es, o sea, como es algo nato, como que los niños ven y las mujeres en el hombre, pues una cabeza, pues. Entonces sí, yo creo que es muy importante que también el varón pues se involucre pues en su crianza, en la disciplina, en la formación de su carácter, pues sí, en formarles virtudes y con su ejemplo también. Es todo, hermana. Muchas gracias, hermana. Ahora, pensando en esto que hemos estado platicando, ¿podríamos pensar en que depende de nosotros que nuestros hijos u otros niños que tal vez son instruidos ahora sí que fuera de casa, hablando de una escuela, ¿no? Pero podríamos pensar que depende de nosotros que ellos crean en el Señor, ¿no? Que en ellos pueda formarse una virtud solo porque nosotros los estamos llevando o es algo que tiene que venir de fuera. Hermanos, si me pudiera apoyar algún otro hermano y podemos concluir con la meditación de esta parte, por favor. Si alguien se anima. Hermana, ¿me repite la pregunta? Sí, hermano. Si depende de nosotros que nuestros hijos estén inclinados a buscar las cosas del Señor, que estén inclinados a ser hijos virtuosos, niño, niña, o sea, depende de nosotros, o, o necesitamos, o qué necesitamos, ¿no? O de quién necesitamos. Ok, hermano. Pues, necesitamos de disponer de nuestra voluntad, hermano. Sí. No, no sé si hay alguien más que quiera participar.
Sí, hermana Paloma, adelante. Buenas noches, hermanos. Pues yo creo que eh, sí, la palabra nos muestra que tenemos responsabilidad, que sí podemos nosotros, pues, formar ese carácter. O sea, yo lo veo, por ejemplo, pues en los proverbios, ¿no? Como el Señor sí nos da la responsabilidad y pues, incluso nos pone esa carga de tener que moldear el carácter de nuestros hijos, incluso hablando de la disciplina y todo esto. Obviamente, como todo cristiano, pues dependemos de que el Señor actúe en sus corazones para, por ejemplo, no sé, en el tema de si viéramos la perseverancia, ¿no? Que como padres, pues tenemos, si empiezan algo, pues es de nosotros que les ayudemos, ¿no? A no darse por vencidos tan rápido. A lo mejor no sé, yo lo veo ahorita con Idelet, que a lo mejor le estoy enseñando a cambiarse sola, entonces es como de que ya luego, si no puede tantito, ya dice, no, ya no, ¿no? Entonces sí puedes, y ya como que eh, enseñándole a de no darse por vencida en cosas pequeñas, pero bueno, ya después, pues, a lo mejor va a ser un deporte, o a lo mejor va a ser eh, terminar un libro, cosas así que son cosas pequeñas, pero que les van formando a ellos la disciplina, la perseverancia y obviamente pues nosotros dependiendo del Señor, ¿verdad? Porque pues nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero si el Señor no nos ayuda, pues no hay manera. Gracias, hermano. Sí, hermana, muchas gracias. Justamente esa dependencia del Señor, porque yo creo que podemos estar tentados a pensar que nosotros estamos tal vez fracasando con nuestros hijos, ¿no? Vemos esas actitudes tal vez de que les mandamos a hacer algo a nuestros hijos, así como decías, hermana, que pues le enseñas a tu hija cómo, pues cómo debe de cambiarse, cómo escoger su ropa, ¿no? Pero tal vez en algún momento ella dice, no, ya no puedo. Entonces, ¿qué tipo de respuesta te está dando? Eh, y podemos ver, por ejemplo, aquí en esta reflexión, o podemos apreciar ahora sí que la virtud de parte de Washington, pero también podemos ver esta otra parte, como ahora sí que el contraste en Byron, no sé si lo pronuncié bien, pero justamente esa parte de depender del Señor, de buscar al Señor, de buscarte su gracia para poder hacer las cosas, de poder enseñarle a nuestros hijos, ¿no? O sea, pero bueno, retomo lo de estar tentados a creer que pues tal vez algo no estoy haciendo yo bien, tal vez hay algo que me falta, algo que nos falta. eh, Pueden pasar muchos pensamientos por nuestras mentes, pero al final necesitamos buscar que sea el Señor glorificado en todas las cosas que hacemos, que Cristo sea el centro, ¿sí? Y bueno, hermana Lucero, por favor, si gustas tomar la palabra. Gracias, hermana. Sí, pues sí, como decías al final, que a pesar de nosotros y de nuestros errores, pues que nuestra visión, nuestra voluntad y nuestro amor al Señor nos lleve a honrar su nombre, ¿no? Como dice en Génesis acerca de Abraham, que dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Entonces, pues a pesar de nosotros, el Señor después dice, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, el Señor cumple su palabra, cumple sus promesas.
sobre su pueblo. Y yo creo que si nosotros estamos con nuestros ojos puestos en el Señor, en quien hace la obra, en quien nos da a nosotros mismos el querer como el hacer, pues con confianza, oración y mucha dependencia de Él, pues llevemos a nuestros hijos sobre esos caminos y Él, pues Él tiene la última palabra, ¿no? Gracias, hermana. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que todos podemos estar inclinados a esta afirmación, hermano. Muchas gracias. Hermano Carlos, para finalizar, por favor. Ah, ya no. ¿O sí? Ok. Sí, hermana. Adelante, hermano. Justo pensaba en eso, cómo destacaron la presencia en la vida la falta de la presencia de una instrucción espiritual en la vida de Byron. Y como padres, pues la responsabilidad que tenemos, ¿no? De cómo instruir a nuestros hijos en la manera de cómo deben de andar, de cómo debe de influir la voluntad de Dios en sus vidas, de muchos aspectos, ¿no? Que de nuestra fe, pues son algo que debe de ser pues abrazado por ellos, porque también pues van a traer fruto a su tiempo. El afecto que tengan ellos, la paciencia que vean ellos en nosotros, la ternura con la que puedan ser instruidos, eh, la enseñanza de la Biblia, aspectos más sutiles, no sé si sea la palabra, como la vida de oración, la dependencia de Dios, que deben de ser o que pueden ser pues importantes para la vida de los niños. Entonces, pues esos aspectos, pues digo, primordialmente, pues deben de interesarnos como padres y buscarlos, ¿no? Con una sana influencia como ejemplo para ellos. Muchas gracias, hermano. Sí, sí, es verdad. Y pues, hermanos, yo creo que aquí vamos a concluir con esta parte de la reflexión. Vamos a pasar a un resumen para que podamos ir empapándonos un poquito más con estos temas que estuvimos revisando durante la semana. Bueno, primeramente quisiera enseñarles el tema de cultivando el asombro en nuestra enseñanza. Bueno, empezamos con esta hermana que se llama Jennifer Dow, que nos habla sobre cultivar el asombro en nuestra enseñanza y habla de una corresponsabilidad, pero también habla de un comportamiento. En esto se refiere a que empieza con que el maestro es el primer estudiante y como en medio quedan los estudiantes imitando a ese maestro. ¿Cómo es que el maestro tiene ese amor por lo que está enseñando? ¿Cómo muestra esa humildad mientras va buscando la verdad? Y esto culmina justamente estos estudiantes convirtiéndose en aprendices con el maestro, porque también el maestro pues va aprendiendo, ¿sí? Y pues, ¿cómo es que va haciendo esto? Número 2. Aquí hablan sobre el ver al hombre como un misterio muy, muy profundo, ¿sí? Se considera que cada persona más bien considerando que cada persona tiene sus propios pensamientos, miedos y esperanzas que son conocidos por ellos mismos, resultando en una diferencia de trabajar con alguien versus trabajando en alguien. Ajá. También habla de la naturaleza de cultivar el asombro como un misterio. ¿Y a qué se refiere esto? Que tenemos que trabajar en un campo, así como, pues ahora sí que como en un campo, pues, al plantar,
y al cuidar esas semillas, que tenemos que esperar, así como en el Pentecostés, tenemos que esperar en Dios que traiga ese crecimiento y, y que estamos nosotros en esa corresponsabilidad de cuidar esa tierra, ¿sí? Y ahora el número 3 nos habla de un espíritu de investigación, ¿sí? Es un espíritu clásico de investigación, que nos habla hay un autor que se llama David Hicks, del libro de Norms and Nobility, y habla de 3 atributos justamente de este espíritu de investigación, que es la curiosidad general, la especulación y los métodos de comprobación de hipótesis. Esta curiosidad en general es un estado de la mente donde cualquier pregunta está sobre la mesa. Ahora, la parte de la especulación, pues es formar hipótesis imaginarias, ¿no? Tal vez es esto o tal vez es aquello. Y como último punto, esos métodos de comprobación de hipótesis, que significa idear métodos para comprobar esas hipótesis que nos podemos estar formando, los cuales pueden incluir la razón, la observación, la lógica, la experimentación, lo emocional o hasta experiencias religiosas. También podemos hablar de las 7 artes liberales, que nos hablan de las artes de la percepción de la verdad, cómo justificar el conocimiento y cómo llegar a esos términos con algo que sea firme, ¿no? Algo que esté comprobando ahora sí lo que nosotros estamos diciendo, ¿sí? Y como número 4 podemos ver esas conversaciones con cuestionamientos. Aquí podemos recordar que en las confesiones de San Agustín, estamos viendo cómo es que leemos a través de los lentes primarios de lo que él dice, de justamente de este espíritu de investigación o de cómo consultar, que algunas veces nosotros evitamos preguntar preguntas o hacer preguntas más bien por miedo a cuál va a ser la respuesta, ¿no es cierto? Pero también vemos un contraste hace muchos años que entre, pues, de Agustín y Sócrates no tenían justamente miedo a hacer estas preguntas, no tenían miedo a la respuesta. Y bueno, también vamos a ver esas prácticas. Permítanme un momentito. Aquí. Las prácticas para poder cultivar ese asunto. Vamos a poder practicar el arrepentimiento. ¿Cómo es que nos podemos dar cuenta de esa necesidad de tener la certeza de las cosas, de lo que estudiamos, de lo que vemos, de lo que sabemos? ¿Cómo es que también podemos darles a nuestros hijos un mobiliario mental? También cómo podemos establecer el entendimiento de aquellas preguntas en el video lo dicen como de las grandes mentes y de las mentes pequeñas. ¿Podemos decir que la verdad es lo más importante? ¿Y somos lo suficientemente valientes para preguntar o para hacer las preguntas? También necesitamos fomentar esa investigación en todos los hábitos, ¿no? Y también cómo podemos sostener una respuesta suelta. O sea, que no podemos poseer todo el océano, que no podemos conocer todos los aspectos, y pues esta es la vida. Y por último, también cómo es que nosotros vamos a poder establecer esas conexiones con nuestros hijos, ¿no? Que celebremos
lo que a ellos les llama la atención, que nos emocionemos junto con ellos, pero también debemos de tener mucho cuidado de no desanimar a nuestros hijos al pues no mostrar esa emoción con ellos, ¿no? Porque es algo que tal vez no nos interesa, pero debemos tener mucho cuidado con eso. Y eso es muy importante. Ahora vamos a pasar al siguiente tema. Donde estuvimos revisando cómo cultivar la virtud. ¿Qué es eso? Y ella empieza diciéndonos que la virtud se define como el amor correctamente ordenado. ¿Sí? Aquí vamos a ver las prácticas de la formación de los hábitos. ¿Qué es lo que estamos haciendo que nos lleva hacia la virtud o nos aleja desde el principio de nuestros días, o sea, del día, ¿no? ¿Cómo es que estamos empezando nuestro día y cómo lo vamos a terminar? ¿Qué hábitos estamos teniendo y cómo está eso moldeando lo que estamos, de lo que estamos haciendo para enseñar a nuestros hijos, ¿no? De igual manera aquí, Aristóteles menciona de la formación de un hábito correcto en la persecución de la excelencia humana para llevar a ese estudiante a la virtud. Ok, vamos a ver ahora que hay estudiantes que no saben cómo sentarse sin la virtud, ¿no? Estamos hablando de estudiantes que pueden hablar del carácter del amor, pero activamente no pueden demostrarlo estando sentados, ¿no? O sea, que podemos tener mucho conocimiento de las virtudes, pero no lo estamos poniendo en práctica, o ellos, nuestros hijos, no saben cómo aplicarlo, ¿no? Entonces, aquí mencionan diferentes puntos en que podemos fomentar un ejemplo piadoso, en que necesitamos fomentar la formación de hábitos, de que podemos dar lecciones objetivas, que podemos tener elementos de aprendizaje encarnados. Y yo les voy a estar mencionando estos puntos, pero ya poco a poco vamos a ir viéndolo ya con ejemplos más específicos, ¿no? Regresamos aquí. En las cosas pequeñas, pensar en esas cosas pequeñas, así de importantes como las cosas que también son grandes. Y bueno, ahora, ¿cómo es que vamos a hacer esto? De tener un ejemplo piadoso, ¿cómo vamos a formar los hábitos? ¿Cómo podemos enseñarles objetivamente, etcétera? Bueno, nos muestran diferentes aspectos, ¿no? Aquí, ¿cómo? Morning time. Hemos escuchado, yo creo que ya este término, más nuestros hermanos de Guadalajara, mi hermano Paco, Aida, ellos que, bueno, el hermano Fer, que ya han estado un poquito más empapados, ya tienen más conocimiento de estos aspectos. Y yo creo que en un ratito nos podrán compartir un poco más. El morning time, que pues es el primer tiempo del día, desde que se despiertan, desde que nos despertamos, pues qué es lo que nuestros hijos van a percibir, ¿no? ¿Qué es aquello que nosotros tenemos en más grande estima y las maneras en que podemos mostrar o ellos pueden conocer el carácter de Dios? Los grupos escolé, cómo es que también podemos enseñarles cantando la doxología. Hay una parte ahí que se llama Los 5 yo haré. Podemos enseñarles Proverbios 3. Hay un libro que recomiendan frecuentemente que se llama el libro de las virtudes. Hay como para diferentes, como diferentes públicos, ¿no? Libro de virtudes para los niños, para los adultos. Y fíjense que estuve buscando este libro de las virtudes para niños, pero está agotadísimo. Sí, es complicado, no conozco bien la razón, pero
sí, ya no es tan común poderlo ver, pues así como que no se tiene a la mano. Pues son recuerdos, miren, ahí está, el hermano Paco, sí lo tiene, privilegiados, en inglés, perfecto. Muy bien, hermanos. Y pues vamos a continuar. Las bienaventuranzas, como lo vemos en los evangelios, grandes recursos que podemos estarles enseñando, pues sobre todo a los niños pequeños, que podemos cantar himnos también, que podemos tener o compartir oraciones en común, que podemos estudiar las virtudes, ¿no? Estas son las áreas de instrucción en las que podemos estar trabajando y también esta aplicación práctica. Estas áreas de instrucción, pues ahora sí como ya lo pudimos estar viendo en esto que menciono, pues son las enseñanzas de Jesús, que nos estemos fijando mucho en eso, pues porque nosotros también pedimos al Señor que podamos enseñar, imitar ese carácter de Cristo y que eso es lo que nosotros estemos reflejando a nuestros hijos o que podamos, si hay hermanos que no tienen hijos, pues que podamos estarlo reflejando en la iglesia, que otros niños puedan estarlo observando. Justamente esto de lo de los 5 sentidos, que podamos estarlos usando en todo lo que estemos haciendo. No sé si recuerdan que alguna vez el doctor Perrin mencionó un caso de una escuela, que donde se estaba, pues ahora sí que el maestro, no recuerdo si él, pero que estaban dando una lección, creo que de historia, y se estaban usando todos los sentidos, ¿no? Y entonces una maestra llega y le dice, oye, pero ¿cómo lo hacen? ¿No? Están usando todos los principios de pedagogía, usando los 5 sentidos, ¿no? Entonces, podemos trabajar sobre esos aspectos. Podemos tener también o llevarlos a una encarnación profunda del aprendizaje, al aprendernos algunas celebraciones en pues ahora sí que en nuestros hogares. En el video menciona que es dentro de un salón, ¿no? Pero pues nosotros lo hacemos en casa, lo podemos hacer en el día de comunidad. Bueno, nosotros aquí todavía no tenemos eso, pero yo creo que allá los hermanos en Guadalajara pues nos podrán compartir un poquito más de cómo hacen eso, ¿no? En cuanto a los alimentos que podemos compartir, cómo hacer ese día de comunidad, que si podemos compartir el café, que si los alumnos pueden hacer alguna recitación, alguna narración, si se hace alguna presentación de teatro. Hay muchas oportunidades ahí para poder tener justamente esta aplicación, ¿no? Y bueno, aquí nos habla también ya más como de una aplicación práctica, cultivando los afectos dentro de este salón. Jenny Rollins habla de eso, que la virtud es el resultado de tener emociones que han sido entrenadas por un hábito. También unos convivios escolé, en donde justamente vamos a tener la oportunidad de poder compartir pues estos tiempos, ¿no? De tal vez algunas pláticas profundas, de compartir los alimentos, que pues los niños les gustan ciertas cosas y pues en ese tiempo pueden ahora sí que compartirlo, ¿no? ¿Y qué opciones tenemos como currículum, ¿no? Y también podemos ver la parte de la liturgia, que son prácticas, porque podemos escuchar la palabra liturgia y rápidamente pensamos en la iglesia, ¿no? Pero son prácticas que enganchan el corazón a través de los sentidos, ¿no es verdad? O sea, eso es algo que sí pensamos en la iglesia, porque pues todo nuestro ser pedimos al Señor que todo nuestro ser en espíritu y en verdad podamos estar alabando a nuestro Señor, estamos buscando conocerle más, poder estar en comunión con nuestros hermanos y
pues es una manera en la que podemos también adaptar todo nuestro día, ¿no? ¿Cómo vamos a empezar el día y cómo lo vamos a terminar? Vamos a pasar a la siguiente y la última clase que estuvimos revisando, que trata sobre cómo poner en práctica la formación de esta virtud. Recordemos que este fue un tiempo de una discusión entre estas hermanas, muy ameno el tiempo, y nuevamente hablan del morning time, pero esto ya es algo más específico, ¿no? Podemos participar en leer historias, en que nos podemos enfocar en cierto número de virtudes por año, y aquí se sugiere que en 5 semanas se pueda ver una virtud, ¿no? También tener un tiempo de oración y de lectura de la escritura, que podamos tener libros que nos enseñen los valores. Ellas recomiendan que sea un valor por mes y que podamos estar cultivando también la gratitud, ¿no? Tener también un lugar especial para poder leer. Aquí le llaman Commonplace Book, que también ya lo hemos estado mencionando, o se ha estado mencionando en otras ocasiones, ¿no? Los métodos de instrucción, también escuchamos nuevamente de las 7 artes liberales, discusiones que podemos tener, el estar haciendo cuestionamientos, preguntas. No hay preguntas malas, siempre podemos tener el ánimo de, oye, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Recuerdan que estuvimos revisando esto en la lección, pues para no tampoco hacer pensar a nuestros hijos, a los niños, pues que las preguntas que hacen pues no son válidas, ¿no? O sea, tenemos oportunidad, tanto ellos como nosotros, de hacer cualquier tipo de preguntas, ¿no? También se habla de tener alguna evaluación, pero ya como a niveles más, pues, como de preparatoria, tal vez, ya niños más o jóvenes más grandes. Y el tema de las biografías, que yo creo que también lo hemos estado escuchando en recomendaciones de hermanos que nos han hecho pues los domingos, ¿no? Que nos han animado a pues estar conociendo otros hombres piadosos o mujeres piadosas que han estado pues trabajando en el reino del Señor, y pues incluso otros que no necesariamente sean teólogos o pastores, pero que podemos conocer, ¿no? Y estar ocupando ese tiempo en las cosas, para conocer las cosas que realmente importan, ¿no? Y bueno, aquí también vemos cómo ponerlo en práctica. Aquí señalo que es que necesitamos dejar hacer la vida unos con otros, ¿no? No necesariamente es como tener un control súper cuadrado, sino que también nosotros tenemos que aprender, y los niños tienen que aprender a cómo irse desenvolviendo. Claro, nosotros los vamos guiando, ¿no? Pero no podemos estarlos como sobreprotegiendo. También, ¿qué podemos hacer para ponerlo en práctica? Practicar la hospitalidad, ¿no? Hoy invitamos a los hermanos, invitamos a nuestros amigos a casa, compartimos un tiempo de alimentos, algún hermano que nos visite de alguna otra iglesia, de algún otro país, lo hacemos, ¿no? Los viajes familiares, el estar viendo los unos por los otros, pero intencionalmente, ¿no? Y este punto importantísimo, ir a la iglesia. Y ahí es donde podemos poner en práctica todo esto que estamos, pues aprendiendo, ¿no? No solamente los niños, sino que también nosotros. Pues, ¿qué otras opciones de currículums tenemos? ¿O cómo es que podemos nosotros elegir algo, ¿no? Podemos hacer uso o estudiar aquellos personajes donde veamos el contraste entre el dolor y la dificultad, ¿no? O sea, que alcancemos a ver eso, no solamente cuando son historias maravillosas, de que todo salió bien, pero que también está esta parte, ¿no? Porque lo vemos en la escritura, vemos
cómo por ejemplo, los mártires, los apóstoles, las persecuciones que sufrieron, que sí hallaban un contentamiento en las cosas del Señor, en la belleza de nuestro Señor Jesucristo, pero que también tuvieron que luchar con la enfermedad, con el dolor, con decepción, etcétera, ¿no? Podemos ver o podemos apoyarnos también en cuentos ficticios para que podamos meditar en estas virtudes, en libros ilustrados que son buenísimos, que a los niños, sobre todo a los niños pequeños y también pues, a los adultos, nos encanta, ¿no? El estar viendo. Yo les puedo poner de ejemplo a pues Eliseo, que mientras yo a veces le estoy leyendo a mi hijo, él le encanta, a él me pregunta, a ver, mamá. Entonces él espera ver una imagen ahí y como que lo va relacionando con lo que él está escuchando de la historia. Y bueno, nuevamente aquí vemos pues la parte de las biografías emblemáticas, ¿no? Pues sí, porque podemos encontrar muchas biografías, pero pues aquellas personas importantes que dejaron pues una huella, principalmente para la iglesia, es de quien podemos estar buscando o apoyarnos en este material. Y bueno, finalmente ya llegamos a la parte de la liturgia. Se habla de que la liturgia le habla al corazón de los niños por medio de los sonidos bellos, por medio de los himnos, por medio de la oración, por medio aquí menciona de que se encienden velas cuando sea el día de la comunidad, posiblemente en un lugar como boscoso tal vez, ¿no? Y que se pueda poner en práctica todo lo anterior que ya hemos platicado, ¿no? Y pues hermanos, esto es con respecto a lo que pudimos estar escuchando en estas lecciones cortas, pero muy prácticas, que yo creo que nos están abriendo más nuestro panorama, ya hallamos más luz en cómo podemos ya ponerlo en práctica en nuestros hogares. ¿Sale? Bueno, hermanos, voy a dejar de compartir pantalla. Y quisiera que pasáramos a la parte de las preguntas de discusión que hayamos. Sí, son varias preguntas, hermanos, pero vamos a tomar solamente 3, porque son 9. Entonces vamos a tomar 3 para que en este poco tiempo que nos queda, podamos irlas respondiendo, ¿sí? Yo se las voy a ir colocando aquí en la pizarra, hermanos, a ver si, por favor, me avisan si la alcanzan a ver. ¿Sí se alcanza a ver? Ok. Ahí está. ¿Cómo creas un ambiente de indagación en tu casa o de investigación en tu casa? Un ambiente que celebre el establecimiento de conexiones. ¿Qué puede hacer esta semana o qué podemos hacer esta semana para empezar a cultivar el asombro o para mejorar el ambiente de nuestro hogar? ¿Quién me dice yo? Adelante, hermanos. Los veo muy emocionados. Perdón, Paco está haciéndome reír. Bueno, bueno, ¿cómo creas un ambiente de indagación en tu casa o como este espíritu de cultivar pues esta curiosidad? Pienso que se puede haber aplicaciones, depende de la edad de tus niños, ¿no? De tus estudiantes.
Creo que la base va a ser, como decían en la lección, no considerar ninguna de las preguntas o como algo obvio o algo bobo o dejar pasar un momento donde puedes ir más profundo sobre algo, porque tal vez lo consideres pues algo que no es tan importante. Yo creo que en general. Nosotros en casa pues estamos tratando de tomarnos el tiempo, no estamos yendo ya tan rápido en nuestro día y estamos dando prioridad eh, a tener más actividades como de exploración, de salir, de observar. Yo creo que, bueno, cuando nosotros salimos, yo no fui formada de esta manera, entonces cuando salimos a hacer un paseo, es difícil detenerse, ¿no? O sea, a lo mejor sales a caminar y pues voy a caminar y me regreso a mi casa, pero hemos estado dando prioridad a muy temprano en la mañana salir con los niños y pasar un tiempo que hasta que el sol nos da muy fuerte regresamos y ha sido muy buena experiencia tomarnos el tiempo de observar y de ver cosas que usualmente no vemos. Por ejemplo, eh, insectos, flores, eh, meternos en recovecos en donde vivo, hay lugares que tienen mucha vegetación, entonces los niños por sí mismos son exploradores y ha sido muy interesante ver su visión y detenernos allí donde apareció un gusano extraño. Eh, entonces empiezan las preguntas, ajá, ¿cómo se llama? Y la verdad, la ignorancia sale, porque no sé, o sea, yo no lo sé, vamos a investigarlo, o sea, vamos a verlo, vamos a que cómo es, cómo se mueve, está herido, está bien, porque está aquí, si le está pegando el sol, si le da el sol, a lo mejor empieza a hace moverse feo, si lo pones en el charco, o sea, de verdad que es algo que es muy innato en los niños. Entonces es algo importante. Creo que para los mayores, bueno, también creo, la lectura, lo hemos vivido. Hay muchas cosas, hemos estado leyendo más y como decía esta última parte, la literatura clásica tiene tintes a los cuales nosotros no estamos acostumbrados en sí. O sea, sufrimiento, tragedia, lecciones morales duras, muy crudas a veces. Entonces, es impactante y también detenernos en eso ha sido muy bonito. Creo que se han quedado lecciones, al menos en mi niño, lecciones bien importantes a raíz de la literatura que hemos estado viendo estos últimos meses que, que sí te lo dejan pensando mucho. ¿Qué significa esta frase? ¿Qué hizo en este momento? ¿Por qué actuó así? Y eso creo que para nosotros en casa ha sido como un motor, un alimento. Eh, sí, creo que esas dos cosas, hermana. Ay, muchas gracias, hermana. Sí, sí, justamente, platicando con otra hermana de la iglesia, ella está llevando con sus hijos el método de Charlotte Mason y continuamente me está compartiendo mucho material y mucha información y pues tienen su grupo de lectura o tienen otro grupo por ejemplo, de narración o comparten otro grupo para compartir material literario, pero me ha hecho mucho énfasis en cuanto a estar buscando también el estar saliendo y el estar contemplando la naturaleza, el que también llevan un libro en donde van registrando, pues qué es lo que vieron, lo describen, hacen un dibujo, pueden usar acuarelas, colores, y pues es parte de esto, ¿no? Ahorita sus hijitos, pues sí, son de diferentes edades, pero
como que todos van aprendiendo también al mismo tiempo. Y es algo que se menciona, ¿no? Que no es como que todos están separados. O sea, si tengo hijos de diferentes edades, pues cada uno va a ir en su año, ¿no? No, aquí ella me ha demostrado, lo ha mostrado, lo ha compartido, con muchos otros, que se puede trabajar en conjunto y todos pueden estar aprendiendo al mismo tiempo, ¿no? Asombrarse bueno, igual y ya el asombro a unas edades mayores, pues ya no es tal vez igual, ¿verdad? Pero pues se pueden asombrar de igual manera. Hermano Josué, por favor, adelante. Sí, hermana. Yo tengo una pregunta, hermanos, aprovechando que estamos hablando de este tema de propiciar un ambiente de indagación. ¿Cómo a los que son padres, o sea, cómo le han hecho, hermanos, cuando se enfrentan a curiosidad que va más allá de ciertos límites en sus hijos? O sea, por ejemplo, eh, digamos que sus hijos tienen una inquietud interesante sobre cierta pregunta del catecismo, ¿no? No les cuadra algo, tienen como una pregunta que nosotros como adultos sabemos como que, oye, esa pregunta está fuerte, ¿no? Esa pregunta está difícil. ¿Cómo ustedes reaccionan ante ese tipo de situaciones? Porque yo creo que si bien, o sea, cada niño pues tiene curiosidades diferentes también, y puede haber, yo creo que tarde o temprano van a haber preguntas incómodas de responder o incluso incómodas de aceptar que las está haciendo nuestro hijo. Yo siempre he tenido esa duda, hermanos. No sé si ustedes puedan contar alguna experiencia y lo relaciono con el tema, ¿no? Porque yo quisiera pensar, ¿no? Que al propiciar un ambiente de indagación en casa, pues no hay preguntas incorrectas, ¿verdad? Pero ciertamente va a haber preguntas más difíciles de responder o de aceptar que se estén haciendo. Entonces, no sé, hermano, si alguien quisiera ayudarme con esa duda, se los agradezco. Hermano, yo todavía no te puedo ayudar en eso. Mis hijos son chiquitillos, 3 años y menos de un año, entonces, si algún otro hermano nos pudiera apoyar, ya que sus hijos son que son mayores, que nos comparta su experiencia. ¿Me repites tu duda, hermano? Sí, hermano, o sea, ¿cómo? Estamos hablando de que queremos crear un ambiente de indagación en la casa. Sí. Eso significa que en la casa no va a haber preguntas incorrectas. Sin embargo, hay preguntas difíciles de responder o preguntas incómodas o inquietudes que pueden sacar de onda. No sé, por ejemplo, un niño que tenga una duda genuina de por qué la Trinidad son tres personas. Digo, porque puede existir la duda, ¿no? No sabemos la curiosidad de cada quien. ¿Por qué Sí, no me cuadra la Trinidad, ¿no? Y uno podría decir como padre, oye, esa es una pregunta profunda. ética, ¿no? O sea, no sé, o otras preguntas. ¿Cómo les ha ido a ustedes con eso? ¿Censuran la pregunta? ¿La responden de una manera diferente o la responden con otra pregunta? Dicen que no saben. ¿Cómo interactúan con ese tipo de curiosidades, hermanos? Bueno, digo, para quien haya tenido ya la experiencia de recibir preguntas complejas. Adelante, hermano Fernando, por favor. Pero, hermano, bueno, ya que aclaraste algún tipo de preguntas, pues puedo dar ejemplos, ¿no? Porque de repente dije, bueno, ¿qué preguntas serán Sí, esas hermano. difíciles, ¿no? Pero bueno, a mí me pasó hace poco, ¿no? Con uno de mis hijos que me empezó a cuestionar acerca de la divinidad y la humanidad de Cristo, ¿no? Y fue interesante porque estábamos, nos acabamos de despertar, o sea, y empezó a cuestionarme acerca de la divinidad de Cristo y de su humanidad, de cómo es que digo que es Dios y que es hombre. O sea, eh, pero llegó un punto, hermano, en el que literalmente estaba frustrado y se veía como hasta molesto, ¿no? O sea, de que no puedo entender eso, ¿no? O sea, entonces, en mi caso, en esa ocasión, hermano, lo que hice fue, o sea, la verdad le contesté, o sea, teológicamente, técnicamente, no quise ponerle ejemplos
porque no los hay, o sea, no hay alegorías que nos ayuden a entender esa verdad, ¿no? O sea, me sentí como dándole una clase de teología, ¿no? O sea, pero le dije, hijo, es que no podemos sustituir, no podemos poner un lenguaje distinto en esto, ¿no? Entonces le empecé a hablar un poco de lo que he aprendido en el seminario, en Cristología, le empecé a hablar de la verdadera humanidad, de la verdadera divinidad, o sea, y se frustró, o sea, estaba frustrado, porque decía, es que no lo puedo entender. Pero después de eso lo llevé a entender que hay cosas con respecto a los misterios de Dios que se nos presentan en la palabra de Dios tal cual, y que la respuesta a esa, a esas verdades es nuestra adoración, ¿no? O sea, le mostré algunas ilustraciones bíblicas del apóstol Pablo, hablando de la profundidad de las riquezas y la sabiduría de Dios, y simplemente glorificando a Dios, exaltando a Dios. Entonces yo le dije, hijo, o sea, no te lo puedo explicar de otra manera, no puedo comprenderlo así como tú. Lo único que sé es que esto es lo que dice la Biblia. Le cité los textos donde dice acerca de Cristo como verdadero Dios y como verdadero hombre. Entonces Él es verdadero Dios, Él es verdadero hombre. Bueno, de hecho en algún punto, hermano, me empezó a decir, bueno, entonces quiere decir que parecía hombre. Le dije, no, eso es gnosticismo, ¿no? Y lo llevé a Primera de Juan y le leí Primera de Juan y le dije, mira, ya ves lo que pasaba desde antes. Y también le enseñé, le dije, cuando los hombres han querido comprender la gloria de Dios, terminan cayendo en herejías, hijo. Pero esto es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, fue una plática bien interesante, hermano. Pero algo que sí he hecho, hermano, cuando no tengo la respuesta es no invento respuestas, hermano. Simplemente le dije, hijo, vamos investigando, ¿no? Y en cuanto tenga alguna respuesta, te la doy, ¿no? O vamos a ver si la podemos descubrir juntos, ¿no? Pero en este caso, como tenía la respuesta, digámoslo así, no a ayudarlo a entender el misterio, sino simplemente presentárselo como es, pues le expliqué, ¿no? Todo esto y le ayudé a ver también los extremos en los que podemos caer en este tipo de temas, ¿no? Esa es una de las cosas que me han pasado, hermano. Bueno, ya me había pasado antes, de hecho, con este mismo muchacho. Ya una vez había mencionado algo también medio extraño, pero bueno. Es que empiezan a hacer conexiones y eso es interesante, ¿no? O sea, eso es bueno, eso motiva incluso, porque es bueno, sí escuchan, o sea, sí están prestando atención, aunque parezca que no, ¿verdad? Entonces, en mi caso eso fue, hermano. Si te refieres a ese tipo de preguntas, teológicas, ¿no? Ah, esa es una de las ilustraciones que yo podría dar, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Hermano Alex o hermana Karen, no sé cuál de los dos. Adelante. Hola hermanos, buenas noches. Buenas noches, Sí, hermano. sí, hermano. De hecho, a mí también me pasó con mi pequeña, ahorita ya tiene 7 años, pero nos ha pasado muy interesantemente que desde muy pequeña nos ha hecho de repente preguntas, pues sí, un poco que diríamos, wow, nos sorprende. Por ejemplo, en cuanto a la Trinidad, por ejemplo, yo creo que una de las cosas que vemos muy importantes es pues serles sinceros, o sea, realmente siempre hablar con la verdad, ¿no? O sea, como dice el hermano Fer, nunca inventarles cosas que no, como darles ejemplos que pues nada más pueden confundirlos todavía más conforme vayan creciendo, ¿no? Y otra cosa creo que también es el irnos anticipando a ese tipo de preguntas. O sea, si ya sabemos que por dónde van nuestros hijos, yo creo que irnos anticipando a esas cosas, ir estudiando, y creo que también es importante, pues nosotros, como lo que se ha estado platicando, ¿no? Encontrar ese gusto por el conocimiento, ese gusto por el aprender más acerca de Dios y más de esas, bueno, de esos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a la Trinidad, hermano, eh, nosotros, cuando me preguntó, es que cómo, ¿es uno o tres? Uno o tres, ¿no? Entonces, bueno,
es que es uno y es tres, ¿no? Pero bueno, ahí recordando, por ejemplo, las lecciones del hermano R.C. Sproul, ¿no? No es una incoherencia, o sea, realmente es algo lógico, ¿no? Pero obviamente, pues como pequeños ellos no nos van a entender. Creo que ese es otro punto, que muchas veces, bueno, no muchas veces, sino que siempre tenemos que recordar que son niños, ¿no? O sea, que tenemos que bajarnos a su nivel y creo que eso es algo, yo creo que es algo hermoso, hermano, que el Señor nos permite hacer o expresar con nuestros hijos, ¿no? O sea, como que nos hace también meditar a nosotros de qué forma explicarlo de una forma más clara, más concisa, más para los pequeños, porque pues, como dice el mismo Señor, ¿no? O sea, de los tales es el reino de los cielos, ¿no? O sea, me refiero a que no es que tengamos que hacer preguntas o respuestas tan teológicamente como para poderle explicar a los niños, porque la Biblia es clara, ¿no? O sea, es uno y es tres, y como dice el hermano Fer, muchas veces no podemos darle ejemplos que no son, y por ejemplo a mi hija, en ese caso yo le dije igual, ¿sabes qué? Es que pues la Biblia y bueno, pues Dios nos dice de esta forma y es lo que tenemos que creer, ¿no? Nos cuesta trabajo, sí, pero si Dios lo dice es que es así, o sea, no lo entendemos. Y me acuerdo, no sé de dónde lo saqué, hermano, pero me acuerdo que le di el ejemplo de que, digo, mira, nosotros no sabemos muchas cosas, ¿no? O sea, nosotros es muy pequeño, nuestro cerebro es muy pequeño y el conocimiento de Dios es como un océano. Imagínate ese océano tan grande y nuestro cerebro es como un globito. O sea, realmente lo que le cabe al globito es nada. O sea, es bien poquita agua y todo lo demás se queda ahí que no entendemos. No nos cabe en nuestro cerebro todo el conocimiento que podríamos adquirir de Dios. Entonces, eh, digo, y creo que por la misericordia de Dios funcionó ese ejemplo, hermano, porque pues me sirvió después para darle otros ejemplos, o sea, decirle, ¿sabes qué? Es que esto entra en esta situación, o sea, nosotros no podemos abarcar todo lo que Dios es, ¿no? Pero sí hay algo que podemos captar, ¿no? Es muy poco, pero pues es un ejemplo, por así decirlo, de lo que nosotros tan limitados que somos, ¿no? En cuanto al conocimiento de Dios. Bueno, es igual un pequeño ejemplo, hermano, de lo que me ha sucedido. Muchas gracias, hermano. Sí, yo creo que también acá en la iglesia hemos platicado o hemos tenido este tipo de experiencias que otros hermanos nos han compartido, en que han llegado esas preguntas difíciles y que pues no se le puede responder pues algo que no sabemos, que no estamos seguros de lo que es y nada más por responder decimos algo, ¿verdad? O dicen algo. Entonces, pues hasta para eso necesitamos también la gracia del Señor, completamente. Hermano Carlos, para finalizar esta sesión de preguntas, por favor. Sí. Algo que, digo, no me tocó vivirlo con Matías, con nuestro hijo más grande, fueron esas preguntas teológicas, ¿no? Que muchas veces pues va a ser difícil contestarlas, pero tendré que pasarlas con otros 3 niños que están ahí en camino, que vienen ahí creciendo. Y algo que, hermano, yo creo que sí debemos de evitar hacer es despreciarlas o ignorar las preguntas, hermano. Bien, como bien se mencionaba, pues no hay ninguna pregunta incorrecta. Y hay preguntas, hermano, que como se menciona, pues hay tiempo, ¿no? Para contestarlas. En algunas cuestiones me ha tocado o me tocó ver cómo mi esposa, cuando llegaban preguntas difíciles, era, hijo, no tienes edad para comprenderlo, espera un poco más, ¿no? Y ahí es donde podemos entender un poco esa gracia que Dios da, ¿no? En el desarrollo de nuestros hijos y verla, porque va a haber cosas que para su edad, pues no van a ser entendibles, no van a ser aptas, o, o debemos de buscar la manera que con prudencia podemos instruirlos, ¿no? Y en cuanto a las
preguntas difíciles, hermano, pues hay en todos los aspectos, ¿no? Lo mencionaban o lo mencionabas. Por ejemplo, de repente, pues la curiosidad, ¿no? Oye, papá, ¿cómo se hacen las llantas? Venos ahí pensando en cómo se hacen las llantas, ¿no? ¿Qué recuerdo de haber estudiado de eso en la ingeniería o cosas así? O preguntas, pues, que en su día a día, pues, son agradables, ¿no? Y lo que sí, pues, es siempre, pues, tener esa en presente, pues, eso que vamos a tener unas mentes que están deseando absorber todo lo posible y conforme les demos, pues van a aprovechar. Muchas gracias, hermano. Gracias por la participación y la de todos. Pues vamos a terminar aquí este tiempo de preguntas, bueno, de pregunta. Quisiera seguir compartiendo más, pero bueno, el tiempo se nos ha pasado muy rápido. Pues nada más quisiera concluir con una pequeña reflexión acerca de John Newton, recordando de este tema tan importante que es de los padres, que también este es un pequeño extracto de la madre en el hogar. Dice así: su historia suele citarse como prueba de la huella profunda y duradera que puede dejar una madre piadosa. Muchas veces ella se retiraba a su propia habitación y, colocando la mano sobre la cabeza del muchacho, imploraba la bendición de Dios sobre su niño. Estas oraciones e instrucciones calaron profundamente en el corazón del hijo. No podía sino reverenciar a aquella madre. No podía sino sentir que había una santidad en ese carácter que exigía reverencia y amor. En el transcurso de su vida, no pudo arrancar de su corazón las huellas que su madre le dejó en aquellos momentos. Aunque se convirtió en un infame trotamundos, aunque abandonó a sus amigos y a su familia y se apartó de todas las virtudes, el recuerdo de las oraciones de su madre, como si de un ángel de la guarda se tratara, le acompañaba a donde quiera que iba. Vivió intensamente esa vida disipada y deshonrosa de los marineros, mientras se encontraba rodeado de amistades vergonzosas. En sus juergas nocturnas le parecía sentir sobre su cabeza la suavidad de la mano de su madre, rogando a Dios que perdonara y bendijera a su hijo. Se fue a la costa de África y se degradó aún más que los salvajes que habitaban en sus sombrías orillas. Pero la suave mano de su madre seguía sobre su cabeza y las fervientes oraciones de su madre seguían conmoviendo su corazón. Y esta influencia, después de un lapso de muchos años vergonzosos, trajo de vuelta al hijo pródigo, arrepentido y transformado en hijo de Dios. Lo exaltó para convertirlo en uno de los personajes más brillantes de la iglesia cristiana y para guiar a muchos hijos e hijas a la gloria. ¡Qué testimonio del poder de la influencia materna! ¿Y cómo alimenta esto a toda madre a ser fiel en sus esfuerzos por criar a su hijo para Dios? Listo, hermanos. Gracias, hermana. Pues hermanos, va a ser hora de dormir. Otra pregunta difícil me la acaban de hacer hoy, hermano. ¿Qué son las mandrágoras de Génesis? Y cuando lo investigaron apareció una respuesta que me generó más complicación. Entonces, sí, hermano, van a surgir muchas. Creo que no podemos estar preparados para todo eso, hermano Josué. El Señor nos va dando gracia poco a poco. Y a veces en el momento nos da luz de cómo atender esas inquietudes incómodas, hermano. Pero bueno, por eso requerimos sabiduría del Señor, hermanos. Vamos a seguir buscándola día tras día. Si no saben qué son las mandrágoras, hermanos, búsquenlo. O para qué las usaban según Génesis, búsquenlo y van a entender el aprieto en que me metieron el día de hoy estos niños. Pero bueno, vamos a orar para concluir, hermanos. ¿Sale? Y nos vemos la próxima semana
con las siguientes lecciones de este curso 2, creo, para concluir este curso 2. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Padre, gracias por este tiempo. Gracias por concedernos un momento de reflexión juntos, Señor, en estos asuntos tan importantes. Queremos seguir clamando, pidiendo sabiduría de lo alto, a fin de que podamos seguir guiando, instruyendo, produciendo en estos corazones tiernos que has puesto, Señor, bajo nuestro cuidado, un anhelo por conocer más de tu gloria, Señor. Ayúdanos a alimentar, Señor, ese deseo y a dirigirlo adecuadamente en tu voluntad, Padre. Requerimos tanta gracia para ellos, Señor. Requerimos tanta sabiduría de lo alto, Padre, para este fin. Pedimos, Señor, que tú obres en nuestras vidas, nos ayudes y que aún podamos juntos, Señor, poder apoyarnos unos a otros en medio de dificultades, en medio de diferentes luchas. Es la forma en la que estamos aprendiendo, Señor, que podemos seguir perseverando, Señor, en esta ardua labor que nos has dado, Señor. Te queremos alabar y te queremos bendecir, pedir que nos concedas un buen descanso esta noche, Señor. Que bendigas a mis hermanos en sus diferentes actividades el resto de la semana, Padre. Seas tú con nosotros, Señor, sosteniéndonos y ayudándonos en todo tiempo. A través de Cristo oramos. Amén y amén.